Bienvenidos a este video educativo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, del área de la energía, las industrias y los recursos naturales no renovables, de la carrera de Ingeniería en Sistemas, del módulo séptimo paralelo A. El tema que vamos a tratar es la protección en los sistemas operativos. Los integrantes o expositores es mi compañero Yandri Ramírez y Noemí Tillaguango, quien les habla. El docente coordinador de módulo, el ingeniero Freddy Agila. Entre los subtemas que tenemos a tratar son los principios de la protección, los objetivos, los mecanismos y la protección en el software libre. ¿Qué es la protección? La protección se refiere a un mecanismo para controlar el acceso de los programas, procesos o usuarios a los recursos definidos por un sistema. Estos procesos en un sistema operativo deben protegerse de las actividades realizadas por otros procesos. Es por ello que la protección se basa en algunos mecanismos como el control de acceso discrecional, el mandatorio y el basado en roles, los cuales hablaremos de forma más detallada más adelante. Estos mecanismos especifican controles que hay que imponer, junto con un modo de imponerlos que es la seguridad. Los mecanismos que ofrece el sistema operativo deben complementarse con otros de carácter externo. Por ejemplo, impedir el acceso a las personas no autorizadas para evitar daños malintencionados. Este ejemplo vendría a ser otro tipo de mecanismo, el cual ya no corresponde a los mecanismos que están establecidos dentro del sistema operativo. A continuación tenemos los objetivos con los que pretende la protección. Entre los más importantes tenemos asegurar que cada componente de un programa use solo los recursos del sistema, impedir una violación maliciosa e intencionada de una restricción de acceso por parte de un usuario, protección de los procesos del sistema contra los procesos de usuario, es decir, que los procesos del kernel no se vean afectados por los procesos de usuario. Tenemos también la protección de los procesos de usuario contra los otros procesos de usuario. Esto vendría a ser, por ejemplo, al momento de decir cuando un proceso accede a una dirección ocupada por otro proceso. También tenemos la protección de los dispositivos de usuario y también la protección de memoria. La protección se basa en algunos principios los cuales ayudan a que el sistema operativo sea coherente, expuesto a riesgos y fácil de comprender. Entre los más importantes tenemos el principio del mínimo privilegio y el principio de la necesidad de conocer los privilegios. Tenemos el principio del mínimo privilegio. Este principio se refiere a que los programas, a los usuarios, incluso a los sistemas, se les conceda únicamente los suficientes privilegios para llevar a cabo sus tareas. Un sistema operativo que se ajuste al principio del mínimo privilegio implementará sus características, programas, llamadas al sistema y estructuras de datos de modo que el fallo o el compromiso de un componente provoquen un mínimo daño. Los usuarios deberán crearse con una cuenta separada y con solo los privilegios que ese usuario necesite. Es decir, este principio se basa en cuanto a los programas o accesos que tenga el usuario con la finalidad de que algún fallo provoque un mínimo daño. Luego tenemos el principio de la necesidad de conocer los privilegios. Este principio se basa, al igual que el anterior, en dar ciertos permisos, privilegios o acceso a ciertos procesos de manera que un usuario pueda acceder a estos procesos solo con la necesidad de utilizarlos en un momento dado, es decir, cuando los requiere para llevar a cabo sus tareas. Este principio es útil para limitar la cantidad de daño que un proceso erróneo pueda causar en el sistema, debido a que este es uno de los más importantes y más útiles dentro de la protección de un sistema operativo. Así como existen objetivos, principios en la protección, también hay políticas y mecanismos que definen a la protección. Las políticas tenemos que son las que definen qué hay que hacer, qué datos y qué recursos se deben proteger. Estas políticas se pueden definir o establecer durante el diseño del sistema, en la ejecución del sistema, o también pueden ser definidas por los usuarios individuales para proteger sus archivos y sus programas.
Tomando en cuenta las políticas mencionadas anteriormente, son las que definen a los mecanismos, es decir, cómo se implementan estas políticas dentro de los mecanismos. Estos mecanismos ayudan a garantizar qué procesos puedan operar sobre los archivos, sobre los segmentos de memoria, sobre la CPU y sobre otros recursos del sistema. Entre los mecanismos más importantes tenemos el mecanismo de control de acceso discrecional, el mecanismo de control de acceso mandatorio y el mecanismo de control de acceso basado en roles. El mecanismo de control de acceso basado en roles es una política de control de acceso determinada por el dueño de un recurso o un archivo. Es discrecional porque el dueño del recurso decide de manera arbitraria a quién le permite acceder al mismo y con qué permisos. Este se dice que es un mecanismo flexible y adaptable a muchos sistemas y aplicaciones. Es usado ampliamente en ambientes comerciales e industriales. Luego tenemos el mecanismo de control de acceso mandatorio. Esta es una política de control de acceso determinada por el sistema, no por el dueño de un recurso. Clasifica a sujetos y objetos a nivel de seguridad. Se utiliza en sistemas multinivel que procesan información altamente sensible. Es una política de acceso determinada por el sistema. Utiliza sistemas que emplean diversos niveles de clasificación entre sujetos y objetos. Confianza entre el objeto al que hay que hacer. Es decir, este mecanismo es aquel en que el sistema operativo tiene ciertas reglas o políticas ajenas a la discreción de los administradores para definir quién puede acceder a qué objetos, de manera para tener más segura la información o los archivos a los que van a ser accesados. Luego tenemos el mecanismo de control de acceso basado en roles. Este mecanismo aplica una función de seguridad para controlar el acceso de usuarios a tareas que normalmente están restringidas al superusuario, mediante la aplicación de atributos de seguridad a procesos y usuarios. RBAC, que son las siglas de este mecanismo, puede dividir las capacidades de superusuario entre varios administradores. La gestión de derechos de procesos se implementará a través de los privilegios. Es decir, que este mecanismo se basa en el principio del modo privilegio o mínimo privilegio. Para implementar este mecanismo se necesita algunas características que permitan identificar los roles en un sistema y asignar los sujetos a los roles definidos. Establecer los permisos de acceso a los objetos para cada rol y establecer permisos a los sujetos para que puedan adoptar los roles. Este mecanismo tiene algunas características, que son la administración de autorizaciones, la jerarquía de los roles, el menor privilegio y separación de responsabilidades. Como también este sistema o mecanismo debe proveer como mínimo 3 diferentes grupos de funcionalidad, los cuales son la autenticación, la autorización y la auditoría. La autenticación es la capacidad de validar la identidad de un usuario. Típicamente se realiza por medio de nombres de usuario y contraseña. La autorización es la definición de qué es lo que un usuario específico puede hacer dentro de una aplicación, es decir, a qué información y operaciones tiene acceso. Mientras que la auditoría se refiere a la capacidad de mantener un registro de las transacciones sensitivas de una aplicación, es decir, permite saber qué hizo, qué no hizo, cuándo lo hizo y quién le dio los debidos permisos para acceder a dicho usuario o acceder a los permisos de cada archivo. Para establecer ciertos objetivos, principios, políticas y mecanismos dentro de la protección, se toma en cuenta algunos dominios de la protección. ¿Qué es un dominio? Un dominio de protección es un conjunto de pares, objetos, derechos, donde cada par especifica un objeto y las operaciones que se pueda ejecutar sobre el mismo. Existen diferentes clases de objetos, entre ellos tenemos los objetos hardware y los objetos software. Los objetos hardware son la CPU, los segmentos de memoria, las impresoras, los discos y las unidades de cinta.
y los objetos software son los archivos, los programas y los semáforos. Hay varias formas de establecer dominios. Cada usuario podría ser un dominio, es decir, en este caso el conjunto de objetos al que se puede acceder depende de la identidad del usuario. Hay conmutación de dominio cuando cambia el usuario, generalmente cuando un usuario termina una sesión y otro usuario inicia una sesión. Como también cada proceso podría ser un dominio, es decir, en este caso el conjunto de objetos a los que se puede acceder depende de la identidad de un proceso. La conmutación de este dominio corresponde a que un proceso envía un mensaje a otro proceso y luego espera la respuesta. Tenemos que también un procedimiento podría ser un dominio, es decir, en este caso el conjunto de objetos a los que se puede acceder corresponde a las variables locales definidas dentro del procedimiento. La conmutación de este dominio ocurre cuando se invoca un procedimiento. Estos dominios se pueden definir tanto en Windows como en Linux. En Linux se definen mediante la identificación del usuario, que es GUID, y la identificación de su grupo GUID. Dada cualquier combinación de estos, se forma una lista de objetos. Luego tenemos la manera de cómo estructurar los dominios. El derecho de acceso va a ser igual al nombre del objeto, al conjunto de derechos, donde el nombre del objeto son los que ya habíamos mencionado anteriormente, que son los objetos software y los objetos hardware. El conjunto de derechos es un subconjunto de todas las operaciones válidas que pueden ser realizadas por el objeto. Entonces, el dominio sería igual al conjunto de derechos de acceso. Cada objeto tiene cierto conjunto de derechos. Por ejemplo, en este gráfico tenemos un sistema con 3 dominios, en el cual tenemos el dominio 1, los objetos 3, 1 y 2. El objeto 3 y 1 tienen las propiedades de leer y escribir, y el 2 tiene de ejecutar. Mientras que en el dominio 2 tiene el objeto 2 con el derecho de escribir y el dominio 3 con los objetos 1 y 3, los cuales tienen los derechos de ejecutar y de leer. También se tiene el objeto 4, el que tiene el derecho de imprimir. Este es un derecho de acceso porque tiene el nombre del objeto y los derechos. El dominio 2 y el dominio 3 pueden acceder a este derecho para hacer uso de la impresión, debido a que este objeto se encuentra dentro de los dos dominios. Luego tenemos protección en el software libre. ¿Qué es el software libre? Es aquel programa o conjunto de ellos de los cuales el usuario puede disponer del código fuente, sin restricciones, y el cual puede modificar y distribuir sin condiciones. Si se analiza la descripción realizada previamente de la definición del software libre, se deriva una serie de ventajas principales de este tipo de software sobre el software propietario, algunas de las cuales son muy adecuadas para el mundo de la seguridad. Para eso hemos preparado algunas ventajas del software libre en cuanto a la protección y seguridad. Al disponer del código fuente de los programas en su totalidad, este puede ser analizado por terceras personas ajenas a sus autores en busca de fallos de diseño o implementación. Es decir, cualquiera con los conocimientos necesarios puede realizar auditoría del código del programa. Las características del software libre hacen que no sea lógico cargar costes sobre el software en sí, o lo permite que este tipo de software pueda ser utilizado por organizaciones y personas con menos recursos económicos. Esto presenta una ventaja como se compara con los precios de lo que cuesta el software de seguridad propietario hoy en día. El software libre pone en manos de cualquiera el tipo de tecnología que hoy por hoy solo podrían tener grandes corporaciones, pero tampoco debería olvidarse la posibilidad de que existan intrusos que accedan físicamente al sistema. La evolución de las comunicaciones ha hecho que se presente una gran atención a la posibilidad de accesos remotos, pero de nada sirve evitar esta posibilidad si se permite el acceso físico al sistema a personas no autorizadas. Es por esto que en algunos casos puede ser necesario tomar las medidas de seguridad adecuadas sobre el propio hardware para evitar robos o pérdidas de información por estos accesos inadecuados. En definitiva, un buen sistema de seguridad debe proteger los sistemas vulnerables ante el posible acceso físico o remoto de intrusos no autorizados. Evidentemente, el nivel de seguridad establecido tendrá que ser consecuente con un análisis previo de los riesgos, considerando un impacto de dicho acceso no deseado contra las posibilidades de que éste se produzca.
Algunas medidas de seguridad que se pueden implantar en estos casos van desde el cifrado de información sensible para impedir su acceso sin la clave adecuada, métodos físicos de destrucción de la información en caso de manipulación mecánica de la misma. Fallos de seguridad en una utilización del software. Se puede hacer un análisis agrupando los fallos de seguridad que se pueden dar en un software. Este análisis va a permitir enfocar más adelante cómo distintos tipos de software ayudan a solventarlos. De una forma simplista, se pueden dividir en 3 bloques. Primero, fallos debidos a errores desconocidos en el software o conocidos solo por terceras entidades hostiles. Segundo, fallos debidos a errores conocidos pero no arreglados en la copia de un software. Tercero, fallos debidos a una mala configuración del software que introduce vulnerabilidades en el sistema. El primero de ellos se puede achacar a la calidad del código, el segundo a la capacidad y celeridad de arreglo de los errores descubiertos en el código por parte del proveedor del mismo y a la capacidad del administrador de recibir e instalar nuevas copias de este software actualizado. El tercer tipo de vulnerabilidades puede achacarse, sin embargo, a una falta de documentación del software o a una falta de formación adecuada de los administradores para hacer una adaptación correcta del mismo a sus necesidades. Los fallos pueden dar lugar a un mal funcionamiento del programa, siendo en el ámbito de la seguridad preocupantes por cuanto puede implementarse algoritmos de forma incorrecta, lo que puede llevar a una pérdida de seguridad. Por ejemplo, un algoritmo de generación de claves que no se basa en números totalmente aleatorios. Pueden diseñarse servicios que en contra de sus especificaciones ofrezcan funcionalidades no deseadas o que puedan vulnerar la seguridad del servidor que los ofrezca. Pueden no haberse tomado las medidas de precaución adecuadas para asegurar el correcto tratamiento de los parámetros de entrada, lo que puede hacer que un ataque externo abuse de ellos para obligar al programa a realizar operaciones indeseadas. Protección en el software libre. Existe la posibilidad de modificar libremente el software y permite a las organizaciones que lo adapten a sus propias necesidades, pudiendo así eliminar funcionalidades que no les sean de interés. En el mundo de la seguridad existe la máxima de lo más sencillo es más seguro. Por ello, poder eliminar funciones innecesarias de las herramientas las puede convertir en forma inmediata en más seguras. Se puede realizar modificaciones libremente al código fuente y distribuirlas. Estas modificaciones podrán ser nuevas funcionalidades que se incorporen al mismo o parches que corrijan problemas detectados anteriormente. El hecho de que la generación de un parche pueda realizarse por un número de personas confiables, obviamente, elevado y por un solo fabricante, debe en teoría reducir este tiempo de exposición a dicha vulnerabilidad. Frente al análisis de fallos que puede sobrevenir en la realización del software, el software libre protege a sus usuarios con una serie de mecanismos determinados. La posibilidad de una auditoría del código de las herramientas reduce los riesgos de seguridad debido a la aparición de fallos desconocidos. La introducción de funcionalidades no deseadas en el código o la incorrecta implementación de algoritmos públicos, aunque no se pueda asegurar que el código esté carente de errores, sí es posible garantizar que tantas posibilidades tiene de encontrar un fallo de programación. En un atacante externo como la organización lo utilice. Si bien no se puede asegurar que los mejores cerebros del mundo realicen la auditoría de código de software que una compañía utiliza. Muchos de los proyectos de software libre, entre ellos el núcleo de Linux, el proyecto Apache y la distribución OpenBSD, realizan auditorías de código para asegurar su integridad, seguridad y ajuste a las especificaciones de funcionalidades requeridas. Este hecho es, si cabe, de gran importancia en el mundo de la seguridad, dado que la seguridad en una entidad no debe depender de la solvencia de terceras compañías a las que adquiere productos de seguridad y actualmente, sin embargo, es así, debido a la gran variedad de riesgos potenciales contra los que un elemento de seguridad informática debe proteger. Estos productos han de ser frecuentemente actualizados, muchas veces empujados por el descubrimiento de ataques ante desconocidos. Sin embargo, una compañía depende de un producto de una tercera entidad y de forma transitiva. De esta tercera entidad, la pérdida de soporte de este producto da lugar a que la compañía no esté adecuadamente asegurada contra los nuevos riesgos que puedan surgir.
Las únicas opciones posibles serán mantener un sistema de seguridad que con el tiempo quedará obsoleto o migrar a un sistema de seguridad nuevo. El hecho de que exista una cierta independencia entre el software y su fabricante o distribuidor original permite que los usuarios de este software, en caso de pérdida de soporte, puedan realizar el mantenimiento de este ellos mismos. También permite una configuración total o parcial de los puertos que en forma general son administrados principalmente por el sistema operativo, temas como por ejemplo el firewall. Protección en el software propietario. Tenemos algunas características a tomar en cuenta en el software propietario. La necesidad de confiar totalmente en el fabricante. Esto es así por cuanto éste ha implementado los algoritmos de seguridad y el usuario no puede garantizar por sí mismo que su implementación ha sido correcta. Desconocimiento del código por parte del usuario. Esto puede llevar a que el fabricante pueda llegar a tener una falsa sensación de seguridad por oscuridad. Es decir, las vulnerabilidades de su producto no tienen por qué ser conocidas por nadie. De igual forma, esto puede llevar a que el fabricante no tenga interés en desarrollar el código de una forma adecuada, porque al fin y al cabo el usuario no va a ver dicho código ni evaluar la calidad de su implementación. Posibilidad de que existan funcionalidades no deseadas en dicho software, dependiendo de la programación realizada. Algunas funcionalidades podrán ser activadas o desactivadas por el usuario, pero pueden existir también funcionalidades que no se pueden desactivar o que incluso no se encuentren documentadas. Llevándolo al extremo se podría hablar de puertas traseras, abiertas por el fabricante del software, que después de todo es un agente comercial y por tanto tiene sus propios intereses que puedan ser contrarios a los de la compañía que instala un software de seguridad específico. Aquí finaliza nuestro video sobre la protección de los sistemas operativos. Espero que les guste y muchas gracias.